amigos, un saludo, les habla Marcelo, el autor del blog Libres del Narcisista. Hace unos años, aquí en España, en el 2018, hubo un caso que conmocionó a la opinión pública española de un niñito en Andalucía que primero se extravió y luego se descubrió que había sido asesinado por asfixia por la pareja del padre del niño. Y enseguida que se supo la verdad, empezaron a correr por las redes sociales toda suerte de mensajes de rabia, de odio hacia esa persona, etcétera, ¿no? Y la madre del niño, que eso era lo que quería contar, pidió expresamente enseguida que por favor que pararan esos mensajes de odio, que pararan esos mensajes de condenación hacia esa persona, que se dejara actuar a la justicia y que se hablara con otros términos, que se hablara del niño, que se hablara de otra manera, ¿no? A mí me sorprendió por la inteligencia emocional de esa madre, porque hay que ver lo que significa perder un hijo en esas circunstancias tan terribles, la verdad. Traigo todo esto a colación al comenzar este vídeo, porque quería hablarles hoy de un tema muy importante en mi propia experiencia en la recuperación del abuso narcisista, y que sin embargo presenta ciertas dificultades porque puede tener implicaciones morales, incluso religiosas, porque hay una serie de ideas preconcebidas y que dificultan este paso, y me refiero al perdón, ¿no? Todos hemos escuchado, hoy últimamente he leído que se habla de la terapia del perdón, pero todos sabemos lo importante que es perdonar para sanar emocionalmente, porque realmente perdonar es sanar, ¿no? Por eso quisiera aclarar como una ayuda para este proceso que tenemos que vivir de alguna u otra forma, lo llamemos perdón o lo llamemos de otra manera, lo tenemos que vivir todos los que hemos sido víctimas de un agresor, de un depredador narcisista o de un psicópata integrado. ¿Qué no es perdonar? Y este punto creo que es lo más importante. ¿Qué no es? Perdonar no es volver a la situación inicial con esa persona. Volver a restituir la confianza que yo ingenuamente había depositado en un principio en esa persona, que resultó ser un abusador narcisista. Eso no es perdonar, porque eso sería una imprudencia o una ingenuidad. Si esa persona es un abusador narcisista, sigue siendo un abusador narcisista aunque yo lo perdone. Entonces, yo te puedo perdonar, que en el fondo es una sanación, un acto de liberación personal, y sigo manteniendo, por supuestísimo, el contacto cero, las puertas cerradas. Si alguien, sea narcisista o no sea narcisista, no valora o tiene un comportamiento que no es digno de mi confianza, pues por prudencia, porque el perfil y el patrón de las personas es el que es, yo no vuelvo a depositar la confianza con esa persona. Y si el caso llega al extremo de que, como es el caso de los narcisistas o de los psicópatas integrados, que tengo que decretar una medida de contacto cero, pues yo mantengo la medida de contacto cero. Perdonar tampoco se basa en los merecimientos de esa persona agresora que me ha herido, que me ha denigrado, que me ha devaluado y me ha descartado. No se basa en eso, porque objetivamente hablando ella no lo merece. El perdón no es algo que se merezca. Tampoco se basa en el arrepentimiento del narcisista, que siempre sabemos que es falso, porque ellos no sienten culpa, ellos no sienten malestar por el daño que te causaron, y ellos no se arrepienten, por más que te puedan decir en un momento dado que te estén aplicando el Hoover, que se han arrepentido. Ellos no se arrepienten. Entonces el perdón no se basa en el arrepentimiento de esa persona, porque
esa persona no se va a arrepentir del mal que nos ha hecho. Por lo contrario, si le damos la oportunidad de que vuelva a entrar en nuestra vida, volverá a hacernos daño porque ese es su patrón abusivo de conducta. Perdonar tampoco es dejar de sentir el dolor emocional que sentimos ante esa persona, el dolor por el trauma que hemos sufrido, la indignación, la rabia, el odio incluso que podemos experimentar como emoción. Sentimos lo que sentimos y luchar con nuestras emociones pues no tiene sentido. Esas emociones simple y llanamente son expresión de un trauma emocional que se va a ir curando en la medida del tiempo y dependiendo de las terapias que hagamos, pero que no depende de eso. El perdón, yo puedo perdonar y seguir sintiendo todo ese cúmulo de emociones negativas. Perdonar tampoco es negar el abuso, ni negar el trastorno del agresor. No es trivializar lo que he vivido, no es decir, no ha pasado nada, no te preocupes, yo te perdono, todo olvidado. No, de ninguna manera. Yo he sido víctima del abuso y esta persona me sometió al gaslighting, me sometió al tratamiento silencioso, trianguló, me engañó, se victimizó, jugó con mi empatía, jugó con mis sentimientos, me devaluó. Esta es la realidad. Y perdonar no significa negar la realidad, de ninguna manera. No hay que negar esta realidad, ni de su trastorno narcisista, ni del abuso que he sufrido. Perdonar tampoco es finalmente dejar de buscar justicia siempre que se pueda. No siempre se puede porque probar el abuso narcisista, que por su misma característica es encubierto, a veces es difícil porque no siempre ni siquiera la víctima, sino después cuando ya todo ha pasado se da cuenta de lo que ha vivido. Pero hay situaciones que sí se pueden probar, por eso es bueno asesorarse. Situaciones de moving o acoso laboral que contempla la ley, situaciones de acoso escolar, o cuando ha habido estafa, o mucho más, con más razón, cuando esa persona se ha mostrado agresiva, ha habido amenazas, por ejemplo, ha atentado contra nuestra vida. Entonces, nuestro deber moral y nuestro derecho, pero además nuestro deber para proteger a la sociedad, para que no siga este depredador generando víctimas por ahí, es denunciarlo y si tenemos pruebas, intentar probarlo. Pero yo voy a agregar algo sin obsesionarse con eso, sabiendo que la justicia, aunque suene paradójico, no siempre es justa, sabiendo, no supeditando mi bienestar emocional a que esa persona sea condenada, porque esto ya no depende de mí. Yo no voy a estar 15 años, 10 años, 5 años esperando que esta persona pague por sus delitos y me devuelva lo que me estafó para poder volver a sentirme bien emocionalmente, en absoluto. Buscamos la justicia, pero no dependemos de eso para sentirnos bien. ¿Qué es entonces perdonar? Perdonar es un acto libre de tu voluntad que decide pasar del resentimiento, del odio, del enfoque emocional, de la lógica del tú me la haces y yo te la hago, ¿no? De la lógica de quien está herido. Pasamos inteligentemente a un enfoque distinto que yo lo voy a llamar una comprensión empática del problema del narcisista, que es un perverso y un trastornado, y del problema del abuso que he sufrido. Y entonces ahí no cabe el resentimiento, y cabe la comprensión. Esto es vencer, porque la lógica del narcisista es el resentimiento. El narcisista en sí mismo es un gran resentido. Está resentido porque él, en su mente perversa, no recibe toda la adoración que él merece, porque él ha sido de alguna manera decepcionado. Cada vez que idealiza y devalúa, sufre una decepción. Estas son personas
resentidas con la vida y con los demás, llenas de envidia patológica. Entonces salir de ese bucle y comprender empáticamente el problema y decidir perdonar es la victoria, ¿no? Porque aquí sucede algo que por eso es que el perdón es tan importante. Fíjense, cuando tú no perdonas, cuando no perdonamos a nuestros ofensores, a nuestros agresores, al abusador, se crea una atadura con él y con el trauma. Una atadura, tan atadura como el vínculo afectivo que podemos sentir cuando amamos a alguien. Romper esa atadura es el perdón. Liberarse del vínculo que nos une, del vínculo del resentimiento que nos une con una situación que nos ha herido, con una situación abusiva que hemos sufrido y con el agresor, es romper el vínculo y liberarse. Por eso la sensación interior de las personas que dan el paso es de libertad, de quien se saca una cadena y un peso de encima, de quien da un paso y puede mirar ese trauma que está ahí, esa experiencia traumática que ha vivido del abuso y esa sensación de dolor ante esa persona, decir, comprendo lo que viví, comprendo el trastorno de esta persona, ni siquiera me lo tomo como algo personal. Hoy se lo hizo a Marcelo, mañana se lo hace a María, pasado mañana se lo hace a José Ramón. No importa los nombres, porque el narcisista lo menos es que está pendiente de los demás, él vive encerrado en ese drama que está por dentro, absorbido en sí mismo, donde las personas van y vienen, son cosas, son extensiones de él mismo, donde la identidad de los individuos está casi anulada. Entonces, comprender empáticamente el problema te libera, te hace libre, ¿no? Te hace verdaderamente libre para verlo y para sanar esas emociones, porque antes dije que no depende, evidentemente que no, de las emociones que sentimos, pero sí es cierto que cuando damos el paso y decidimos perdonar, esas emociones se empiezan a curar y a liberarse, y tú recuperas el poder y tú recuperas el control. Para el narcisista ciertamente es una bofetada. Él espera, porque él proyecta su propio resentimiento. Él cree que nosotros estamos tan resentidos como él con la vida y que estamos llenos de rabia y de indignación igual que él. Y entonces él espera que tú no lo perdones porque él espera ese odio. Pero si tú le dices que va, yo no te odio, yo he comprendido el problema y por eso mantengo contigo el contacto cero, no te deseo mal, por lo contrario, ojalá encuentres una cura, una solución para tu problema, pero por lo pronto me protejo de tu toxicidad y me libero de la atadura del vínculo que me ataba a ti y que me quitaba libertad. Porque este es el gran fruto hermoso del perdón, la libertad emocional. Ya no depende del narcisista para perdonar. Se arrepienta o no se arrepienta, eso es un problema de él. Lo merezca o no lo merezca, eso no tiene nada que ver. Tú ni siquiera le tienes que decir al narcisista que lo vas a perdonar porque eso a él no le interesa. Eso es un asunto de tu curación emocional y personal. Y dar este paso no es fácil porque implica que entiendes bien lo que es la terapia del perdón. ¿Cómo hacer esta terapia? Aunque quizá valdría la pena profundizar en esto en un vídeo. Yo recomiendo hacer un acto puntual. Por ejemplo, si tú eres creyente, haz una oración donde expresamente perdonas a esta persona. Si tienes un terapeuta o un acompañante en tu camino de recuperación, que sería recomendable no estar solo, ¿no? Pídele a esta persona que te acompañe, haz con ella un acto. Yo te sugiero lo más explícito, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, yo perdono a todo el mundo, pero eso es muy genérico. Yo perdono al narcisista o a la narcisista.
porque me engañó, porque en tal circunstancia se burló de mí, porque se aprovechó de mi empatía, porque se aprovechó de mis bienes, de mi generosidad. Y lo perdono aunque no lo merezca. Y esta persona me hizo daño y reconozco el daño que me ha hecho y reconozco el dolor que me ha causado, pero yo lo perdono y me libero del vínculo que me ata a esta persona agresora y decreto el contacto cero. Puedes hacer un acto, puedes escribirlo si quieres y luego lo quemas. Y luego saber que no solo es un acto puntual, sino que también es un proceso que lleva tiempo. Al principio esto puede parecer súper difícil porque precisamente llegar a la comprensión empática del problema no se logra en una noche, aunque veas 15.000 vídeos y te leas 1.000 libros. O sea, requiere un tiempo en que vas procesando todas las cosas que has vivido y vas pasando de estas heridas emocionales a que vas comprendiendo. Entonces, bueno, hay que ser pacientes con uno mismo. Creo que también es importante que hablemos a quienes abarca este perdón, porque en una situación de abuso, fíjense, en una situación de abuso está la víctima, está el agresor, pero además de la víctima y el agresor está el entorno del agresor y el entorno de la víctima. Y a veces hasta aquí debe llegar el perdón. Debes perdonarte a ti misma. Hay gente que se reprocha sus errores, que se reprocha que no vio las banderas rojas, las veces en que decretaste el contacto cero y fuiste débil y te dejaste engañar. Amigo, amiga, todos hemos cometido errores, todos. Te invito a que te veas a ti mismo o a ti misma con los ojos del perdón y aplique esa comprensión empática para ti. Has salido de las garras de un agresor y has salido y vas a salir de todas las secuelas del abuso que has sufrido. Perdónate a ti mismo, ¿no? Pero también hay que perdonar el entorno del agresor o tu propio entorno, porque a veces no has conseguido apoyo, porque a veces personas que tú pensabas que eran tus amigos o tus amigas se convirtieron en aliados, muchas veces bajo engaño del agresor, gente que te culpabilizó de lo que había pasado, gente que se hizo eco de la campaña de difamación, gente que no te permitía hablar del problema. A mí conozco un caso de una persona que está resentida con su terapeuta y yo la entiendo perfectamente porque me dice, cada vez que siento la necesidad de hablar de mi historia y de lo que viví, de lo que sufrí y del narcisismo de mi agresor, el terapeuta me frena y me dice, no, ahora vamos a hablar de ti, de cómo fue posible que esa persona entrara en tu vida y que hay en ti que permitió. Y me dice, y me siento herida. Y digo, mira, es que tienes razón. Es que tú tienes necesidad de que te escuchen y que te validen como víctima. Todos estamos muy heridos. Personas que no nos han apoyado, personas a veces que nos han herido, que han hablado mal de nosotros, que nos han culpado, esa barbaridad que a veces oigo, culpar a la víctima por ser víctima. Y en vez de darle apoyo y en vez de darle esa medicina, esa pomada de la empatía, de darle un abrazo, de acogerla, gente que como no entiende el abuso narcisista, le parece que es que la persona tiene un despecho como los que ha vivido de una relación que no se ha curado y no entiende que esta persona ha sido víctima. No se ven los morados ni los golpes porque son psicológicos y emocionales, pero es una verdadera agresión. El abuso narcisista es una agresión en toda regla y las víctimas necesitan la pomada del cariño, la pomada de la amistad y la pomada de la comprensión empática que empieza en ti y en tu entorno, ¿no? Pues también hay que perdonar esto. Yo les pido a los que están muy recientes de la salida
de una relación abusiva, bueno, tengan paciencia, tienen que vencer la disonancia cognitiva. Va a llegar un momento en que tengan que dar este paso. Iñaki Piñuel dice una cosa muy interesante en su libro sobre el moving, el acoso en el trabajo, que él dice que cuando el acosado, con la ayuda del terapeuta, logra perdonar, es libre. Y entonces dice, ya se desconecta emocionalmente y adquiere la perspectiva exacta para defenderse. Porque ¿cuál ha sido mi propia experiencia? Una vez que tú ya no estás atrapado en el resentimiento, en que tú pasas de un enfoque emocional a uno más racional e inteligente, y lo que está en el corazón pasa a la cabeza, tú ya sabes que tienes que establecer el contacto cero, ya pones todos los medios y ya esas emociones que han sido rotas, han sido heridas, empiezan a curarse. Bueno, amigos, este tema me gustaría que lo reflexionaran. Puedo comprender que haya personas que no lo comprendan. Puedo entenderlo porque a veces hay prejuicios sobre el perdón. No siempre hemos tenido una buena formación en esto, ¿no? Hay gente que piensa que perdonar es ser tonto o qué sé yo, y por lo contrario es grandeza moral y sabiduría de espíritu. Fíjense que todas las grandes religiones, yo comienzo por la mía, que es el cristianismo, no cesan de enseñarnos este camino del perdón y tiene su sabiduría. Y ahora fíjense, la terapia y la psicología, la psicoterapia, vienen a ratificar lo que hemos aprendido en las grandes tradiciones religiosas de la humanidad. Yo hablo de la mía, que es el cristianismo, pero que habla siempre de la compasión como el budismo o del perdón como el cristianismo, ¿no? Ojalá podamos ir dando paso en pro de nuestra propia libertad emocional y psicológica y de la nueva vida que tenemos que vivir. Mucho ánimo en su camino de recuperación, de sanación, de liberación del contacto y de permanecer firme en el contacto cero. Un gran abrazo a todos en este sábado. Ánimo siempre en este camino. Estaré atento a sus comentarios, a sus sugerencias, a sus aportes. Suscríbanse al canal. Por unos días nuestro blog Libre de Narcisistas permanecerá cerrado. Hemos tenido algunos problemas técnicos y de mantenimiento. Espero que se solventen rápido para que esté de nuevo operativo. Hay gente que toma los artículos del blog sin reconocer la autoría. Yo debería enfadarme, pero bueno, al hacer el blog público me expongo a eso. Hay una persona ahí que incluso en vídeo se ponen a leer los textos del blog sin indicar la fuente. Pero bueno, forma parte, ¿no? A veces en internet se da una rapiña así. No quiero hacer de eso un punto de honor, porque eso que está en el blog y estos vídeos, lo fundamental es que llegue a las personas con su mensaje de salud emocional, de bienestar y de solidaridad, que es muy importante con todas las víctimas. Un abrazo a todos y hasta una nueva oportunidad.